Buen día. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal, Puri? Este es el tercer capítulo de charlas sobre profesiones y empresas, que es uno de los podcasts de Empresa Activa dentro de los podcasts de Ediciones Urano. Hoy tenemos el placer de estar con Puri Paniagua, que es una de las nuevas sensaciones estrellas que han llegado a Empresa Activa. Puri es, aparte de ser una reconocida headhunter española, es autora de un libro que se llama Muestra tu talento, que es un libro que acabamos de publicar en España en marzo. Y bueno, hemos querido hablar con ella porque justamente nadie mejor que ella para hablar de profesiones y del mundo empresario y ver cómo está el tema. Como solemos hacer en este podcast, hablaremos, obviamente mencionaremos algo del libro, pero la idea no es venir a vender aquí solo el libro, sino hablar de un poco del tema contexto general, cómo se ve, qué cosas podemos aportar a la gente de todos lados, porque la idea de este podcast es que llegue a España, llegue a toda Latinoamérica y que se pueda escuchar en cualquier momento. Como decíamos, el libro de Puri se llama Muestra tu talento. Y lo primero que quiero preguntar es empezando por la palabra talento, que es una palabra que viene muy mencionada, muy de moda, y me gustaría saber cuál es tu definición de talento, ¿no? ¿Por qué muestra tu talento y qué es lo que entiendes por eso, Sí, ¿no? la verdad es que eso me lo preguntan muchas veces, ¿eh? El talento es un don, el don que cada uno tiene y todos tenemos unos cuantos. Muchas veces no los tenemos identificados, a veces podemos pensar que no tenemos, Uh -huh. pero talento creo que viene del latín, no me acuerdo la palabra talentum, pero es un don. Empezó siendo una moneda y luego se adaptó la palabra. Exacto. Talentos eran las monedas Eran de... las monedas. Entonces, se supone que cada uno tiene un don, una capacidad innata, y eso es así. O sea, yo pienso, por ejemplo, yo nunca fui capaz de saltar el potro o el plinton que nos ponían cuando éramos así jovencitas. Es incapaz, o sea, yo no tengo la capacidad de saltar nada, ¿no? Ese no es tu talento, digamos. No, ese no es mi talento, pero en cambio siempre me ha encantado comunicar y me ha encantado aprender y entender a las personas, ¿no? Entonces, cada uno tiene unas capacidades. Entonces, fíjate que durante muchos años en las empresas, cuando los que hemos estado multinacional, la formación era la misma para todos, ¿no? Cuando el año que tocaba comunicación o desarrollo de skills comerciales o lo que fuera, todos teníamos que hacer lo mismo, cuando eso no tiene sentido, porque luego a lo largo de los últimos años lo que sí se ha visto es que si tú tienes un don natural para algo, eso lo puedes llevar al extremo y puedes ser buenísimo en eso. Pero no te empeñes demasiado en formarte en lo que no te sale innato, porque nunca vas a ser muy bueno en eso. Yo he visto, por ejemplo, en mi compañía anterior que, bueno, pues cuando la gente iba subiendo en la escala, a todos nos ponían a gestionar un equipo. Hay gente que es muy buena estratégicamente, conceptualmente, pero que no le gustan las personas y no es capaz de desarrollar un equipo. Entonces, eso es un error. El tío será muy bueno y le tienes que subir el salario, pero no le pongas a llevar un equipo porque le va a quemar. Entonces, lo Es un poco el importante, famoso principio de Peter, ¿no? Que te van sí, ascendiendo hasta que llegas al nivel de sí, incompetencia, ¿no? sí, No todo el mundo nació para ser líder, ni le interesa ser líder, exacto. ni tiene por qué ser líder. Como No, dices tú, si no, alguien es excelente programador y no le interesan las personas, ¿por qué lo vas a poner a sí. dirigir programadores? Entonces, eso, sí, las compañías y las multinacionales muchas veces es difícil porque hay una trayectoria muy marcada y parece que la trayectoria estándar o la trayectoria ideal es esa, pero no es así. Tú haces a gente infeliz cuando a veces le das una responsabilidad que no encaja en su personalidad o en sus dones, ¿no? O sus talentos naturales. También entiendo que compañías de 100.000 personas es muy difícil, ¿no? Gestionar todas las diferencias, pero eso sería lo ideal, que supiéramos cada uno cómo es, dónde encaja y cómo desarrollarle. Bueno, y que cada uno lo supiera, que el Claro, principal problema es que cada uno sepa cómo es. y ahí vamos, y eso es parte de lo que dices en tu libro, ¿no? Primero que cada uno se conozca. Mm, Ahora, cuéntame un poco de tu trabajo de headhunter, ¿no? Que siempre todos, una de las ilusiones que a la mayoría de la gente le hace es que mm, siempre uno tiene la ilusión de que lo llama de headhunter y le ofrece sí. el trabajo enseguida. La Eh, verdad es que hay yo de me esa metí, romantización del tema, ¿no? bueno, yo me metí en esto sin saber muy bien de qué iba y ha sido una, no sé cómo decirlo, ha sido una enseñanza importante y además creo que Dios me lo puso en mi camino para aprender, porque a mí que me encanta hablar, esta profesión va de escuchar. Claro. Entonces, lo que he aprendido en estos años es que, por eso ahora me explayo, porque yo el resto del día me lo paso escuchando. En esta profesión, lo más importante es escuchar mucho a las personas y yo creo que nuestro rol es, por un lado,
ayudar a las personas que están buscando a hacerles de espejo, lo que hace un coach, ¿no? Muchas veces lo que haces es de espejo con tus preguntas para que ellos vean dónde están sus alternativas, pero desde luego nosotros con lo que ganamos dinero es encontrando a las personas apropiadas para las compañías. Claro. Y en mi experiencia en estos años, no es tan difícil las competencias técnicas cuando te dicen tienes que buscar un director financiero, director comercial, director general. Al final las competencias técnicas son parecidas y muchas veces tú viendo el currículum de la persona te las puedes imaginar. Lo difícil para mí es el encaje cultural o el encaje de Claro. personalidad de la compañía en la empresa. Eso es lo más Tienes que difícil. conocer muy bien la cultura de la empresa, Sí, que a veces supongo que no es tan fácil, ¿no? Porque estando no, fuera, o sea, yo me imagino, viene alguien y me dice, consígueme, no sé, ¿no? A veces pasa con los editoriales, ¿no? sí. Un autor para determinado sello que tiene una característica y a veces no entra por nada. Pero ¿cómo sabes eso sin conocer bien la empresa por dentro? Porque las Sí, culturas... eso es muy difícil y de hecho yo me he equivocado a veces, es lo normal. Porque no te das cuenta al principio de eso, o al principio tú conoces a la persona que te pide que busques al profesional, y puede ser o bien el director general, consejero delegado o el responsable de recursos humanos. Y tienes una cierta percepción, pero pero ahí te puedes equivocar, porque tú no sabes luego si y me ha pasado hace poco, tú no sabes luego si la cultura es muy jerárquica, si es una cultura de buen trato a las personas o no. En cambio, bueno, cuando has trabajado varias veces con esa compañía o tú conoces a personas dentro, ya, Ya ya es mucho puedes más saber fácil. mejor. Sí, sí. De todas formas, yo intento hablar bastante con personas que me puedan contar cómo es la cultura por dentro, pero a veces no es fácil porque tampoco conoces a todo el mundo o la gente tampoco tienes confianza para que te cuenten. Y bueno, yo recuerdo hace recientemente un caso que, bueno, coloqué a una persona y le dije a la persona que le contrataba, que era el director general, le dije, bueno, es un chico que no es una persona fácil, es un chico muy bueno, pero no es de los que te dicen que sí a todo. Y él me dijo, "Sí, fenomenal, esto es lo que buscamos". Bueno, luego resultó que la cultura de la compañía es más jerárquica, más de ordeno mando, que, oye, no, yo no critico, es lo que les funciona, ¿no? Y esa persona no encajó. Claro. Es Entonces, que, bueno, bueno, también todos decimos que no nos gusta que nos alaben, etcétera. sí, sí, pues Queremos mentira. alguien que nos diga la verdad, pero en el fondo a todos nos gusta Sí, que hagan lo que queremos y a veces se requiere, bueno, de sí, sí, muchas habilidades por parte del líder como para poder hacer encajar a esas sí. personas. Es verdad que voy a decir esto que igual no queda muy bien, pero a veces tengo la sensación, o sea, los hombres y las mujeres somos claramente diferentes en general, ¿no? Entonces, los hombres tienen más esa sensación, es más ego, tienen más ego, en definitiva. Tienen Ujú. más la necesidad de ser el jefe, de impresionar, de mandar. Que bueno, eso, bien llevado puede ser una ventaja, Claro. depende de cómo lo desarrolles, es un problema. Las mujeres tenemos otros issues, que como habla en el libro también, es un exceso de humildad o una dificultad para venderse, una dificultad quizá para entender cuáles son las reglas del Sí, juego en el mundo el síndrome empresarial. del impostor que está de Sí, moda hoy en día, sí, ¿no? sí, está de moda, pero yo creo que ese es tal cual, ¿no? Hay una frase que me dijo una vez un compañero de trabajo hace muchos años y que le he puesto en el libro, creo que él no se ha dado cuenta todavía de que es su frase, pero una vez me dijo que, por ejemplo, en mi compañía anterior un perfil que funcionaba muy bien es el del insecure but overachiever, que es la persona insegura pero que en el fondo está rindiendo muy bien. Yo me Claro. identifico con eso y tiene mucho que ver con el perfil femenino. Siempre crees que no lo estás haciendo lo suficientemente bien. Entonces, das más, Sí, produces más sí, bueno, sí. a las empresas viene muy bien eso. Sí, sí, les A viene determinado fenomenal. tipo de empresas al menos. Sí, sí, ayer hablé, quedé comer con una amiga de hace muchos años y justo me contaba lo mismo, lo típico. Ella está en una multinacional, ahora han contratado a un compañero mucho más agresivo que ella. Entonces, están en ese juego de que ella dice, este se me va a comer, ¿no? Pero en el fondo ella es muy buena, pero nos cuesta tener esa seguridad. Entonces, bueno, también hay que trabajar eso. Sí. Eh, tú justamente para que la gente pueda encontrar cómo es, desarrollas en el libro un concepto que es el de crisálida. Explica muy brevemente a qué te refieres con crisálida, ¿no? Porque Sí, enseguida nos evoca esta oruga que se convierte en mariposa. ¿Nos sí. tenemos que convertir en mariposas? ¿Cómo es esto? Bueno, más o menos, ¿no? Al final, la búsqueda de trabajo, de una nueva oportunidad, es un proceso. Entonces, es un proceso con tres grandes pasos que todos los hacemos intuitivamente, pero que en mi experiencia, si los ordenas y los haces con tranquilidad y con contenido, te sale mucho mejor. Básicamente, uno, saber qué producto eres tú,
quién eres tú, cuál es tu valor y tu diferenciación como producto. Sí, en fin, eso es el elevator pitch de las startups traducido a Sí, personas, ¿no? ¿Cuál es tu marca? Una vez tienes definida tu marca como profesional, en qué sectores o tipo de compañías encajas o no, cuando la gente dice yo encajo en todo, mal vamos. Es que no sabes exactamente sí, qué sí. eres o no sabes en qué sectores Es un tiene poco lo que sentido. suelo decir con los libros, ¿no? Si dices, quiero llegar a todo el mundo, no, no vas a llegar No, a nadie. no, Tienes no, puede que ser. hacer algo. Sí. Y cuanto más sepas cuál es tu mercado objetivo, más fácil que te lo prepares a fondo, que sepas exactamente esas compañías qué problemas tienen, qué están buscando, cómo buscan talento. Entonces, bueno, tenemos el producto, tenemos el mercado y luego lo que hacen todos los comerciales, el go-to-market, cuáles son las palancas para llegar al mercado. Y en Ujú. este caso son tres, que son redes sociales, que en España básicamente es LinkedIn, trabajar los headhunters, intermediarios, agencias dentro de lo que se pueda y los contactos que normalmente son los que generan los resultados, pero bien trabajados, bien Claro. trabajados. O sea, dándoles un mensaje, pidiéndoles ayuda. Mm. El tema este de justamente de las redes sociales, de la personalidad digital, que ahora está, bueno, tan de moda esto de tu marca personal, etcétera. También ha aparecido un nuevo neologismo que es la digifrenia, no sé si lo has escuchado. No, Es la no, no. esquizofrenia digital, es decir, Ah, distintas personalidades digitales que muchas veces la gente no lo tiene en cuenta, pero yo veo jóvenes justamente que de repente se arman un perfil en LinkedIn muy bonito y después entras en su Instagram y es un desastre. ya. Y la gente no se da cuenta de eso, o sea, Sí, sí. o muchos no se lo dan cuenta, ¿no? Entonces, está bien que tengan estas diferentes personalidades porque cada red está para lo que está, pero bueno, cuando uno va a trabajar en algo, eso es parte de lo que está vendiendo y ofreciendo, le guste o no le guste. ¿Qué Sí. sugieres ahí? Tienes que tener una coherencia. Nosotros, como normalmente buscamos directivos más senior, a partir de los 38, 40, Si no estos están en Instagram, muchos no están en Instagram. no saben lo que es, lo cual No, viene. no saben lo que es, lo cual viene bien, pues entonces al menos no la pician. Pero bueno, Bueno, sí pero pasa. ya muy pronto estarás buscando Sí, grandes sí, ejecutivos de sí. 30 y todos esos tienen Instagram, ¿no? Sí, sí, los de 35 ya tienen. Entonces nosotros no lo validamos tanto, pero sí es verdad que en algún caso hemos validado, ¿no? Hemos validado, bueno, qué posicionamiento tienen, no sé, qué expresan. Puede haber situaciones que sea complicado. Yo tuve un cliente una vez que me preguntó si los candidatos tenían un posicionamiento en LinkedIn con mucha frecuencia, si publicaban mucho y tal. Y le dije, ¿pero por qué? Y estábamos buscando un director de recursos humanos. Y me dijo, pues yo tengo la teoría que los que están mucho en eso no trabajan. Entonces, de verdad que dejamos aparte un candidato porque era el típico que publica de continuo. Bueno, Claro. oye, aquí cada uno tiene sus, ¿no? Pero sí que tienes que ser coherente. A mí me parece un peligro, por ejemplo, y a veces a mí misma Twitter, o sea, Twitter, tú entras en Twitter y a los 3 minutos estás cabreado. O sea, si Sí, estás sí. más de 3 minutos estás cabreado con algo, porque incita al cabreo. Entonces, tienes que contenerte, porque yo creo que luego deja una Sí, marca. no, y aparte, aunque no lo pongas tú, pero un retweet te puede Sí, hablar mucho de ti sí, sí. No, y se puede malinterpretar, porque tú a se lo puede- mejor lo has retuiteado por algún concepto y se puede malinterpretar. Entonces, es complicado, es complicado. bueno, son estas cosas Sí, nuevas. sí, sí, sí. No, no, el otro día justamente te digo, estaba escuchando una charla sobre esto de la digifrenia y las distintas personalidades que tiene la gente en las redes digitales y bueno, es, Sí, sí. Pero eh, bueno, a mí me parece un peligro. Una Nosotros, por ejemplo. pregunta, bueno, Ah, perdona. tú te dedicas a selección de personal de altos ejecutivos. Sí. ¿Qué diferencia hay? Digamos, la mayoría de la gente que va a leer el libro no son altos ejecutivos, sino gente que aspira a ser altos ejecutivos, Mm, básicamente, pero que probablemente ahora no estén en una etapa en la que lo llama un headhunter o puedan acudir a un headhunter, sino más a un selector de personal sí. intermedio. ¿Hay muchas diferencias? Las cosas, la forma de No, presentarte es más o menos parecida. yo creo que sí, fíjate que para mi satisfacción, ¿no? Por ejemplo, tengo una sobrina de 32 años que lo está leyendo y le está encantando y lo ha recomendado a las amigas y ellas llevan pues 8 años de carrera profesional. Entonces hablo con ella y les está llegando el mensaje. Ellas es quizá, o ella en concreto, y esta generación les interesa más quizá el cómo conocerse.
Claro. Porque son profesionales más jóvenes y esa parte de autoconocimiento, etcétera, les está llegando, pero también empezar a entender qué oportunidades tienen. Entonces, yo creo que por ahí les va a encajar y luego, bueno, la gente que lleva muchos años en una compañía y se quiere cambiar, yo creo que entender cómo es el proceso entero, qué quiere el headhunter, qué busca la compañía, cuándo tienes que tantear a alguien, yo creo que eso les viene bien. Yo, mira, en lo que llevo de mañana, que son las 11, he hablado o he interactuado con 3 personas, 2 por teléfono, una por email, y las dudas son siempre las mismas. Una es cómo me posiciono, cómo cuento mis capacidades, porque yo en el fondo no quiero ser. La otra que me pregunta, me acaban de echar, ¿qué pongo en LinkedIn? ¿Quito mi rol o no? Entonces, las preguntas son siempre las mismas, Siempre las ¿no? mismas. Entonces, mm, Por eso voy mm, a tener un manual. En sí, esto sí vamos a recomendar, vayan al libro, para las cosas muy concretas, vayan yo al libro también, que para eso totalmente. claro, Yo se lo digo, y tal libro que ahí te lo cuenta todo. ahí lo cuenta todo. Sí. ¿Cómo ves el panorama, digamos, hoy han salido las encuestas que hubo una leve baja del paro en España, lo cual, bueno, al fin, aunque es muy leve la baja y estamos en un mes donde ya en teoría se empezaba normalmente a contratar gente, ¿lo ves muy difícil? ¿Ves que hay cierta reactivación en el mercado? Sí. ¿Alguna cosa que pueda...? Sí, a ver, nosotros hemos tenido quizá desde enero más actividad. Yo creo que en parte es porque estamos recuperando la actividad que no se hizo el año pasado, que fue Claro, muy malo. Entonces, las decisiones que no se tomaron el año pasado de contratación o de crecimiento están empezando a tomarse. Sí creemos que en cuanto el índice de vacunación o la remisión del virus haya avanzado, realmente habrá, o sea, será una aceleración de la búsqueda, ¿no? Luego yo lo que creo es que depende mucho de los perfiles. Si tú te vas a tecnología, en tecnología hace falta de todo. O de todo. sea, es que, no sé, a veces la gente no quiere verlo, ¿no? Pero digo, "Ojo, tú no estás bien situado, tú te haces desde un FP2 en data o en inteligencia artificial y es que estás colocado al día siguiente y tienes una carrera por delante, ¿no? A veces nos empeñamos en vender algo que no tiene demanda. Entonces, la demanda en ocasiones se puede generar y en otras es difícil generarla, Claro, sí, ¿no? sí, sí, hay mucha oferta para determinados Sí, puestos que no sé por qué nadie los quiere. sí. Pero también es verdad que todo requiere un esfuerzo. O sea, a veces actualizarse requiere un esfuerzo, ¿no? Yo a veces veo personas que digo, si habrás sido muy bueno en tu momento, ¿no? Pero a veces requieres, por ejemplo, hay veces directores financieros ahora que tienen que manejar muchos temas de data, de KPIs, de herramientas nuevas. Tienes que actualizarte. Una de las cosas, además lo menciono, porque esto lo dijo un amigo mío, que es Rodrigo Martín, que ha estado muchos años al frente de Randstad y acaba de salir, que dijo, lo que no tiene sentido es que nos formamos 5 o 7 años de nuestra trayectoria y luego pretendemos estar 30 o 40 años viviendo de eso. ¿Sabes? No podemos seguir viviendo de eso. Uno debería actualizarse puntualmente y estar pendiente de qué pasa a tu alrededor. No, me gusta eso que dices de que no necesariamente tienes que ser un ingeniero informático para trabajar en temas técnicos y de data, ¿no? ¿Qué va? De repente con un curso bien armado, Sí. más, no sé exactamente qué es lo que hay, pero Bueno, y FP2, ¿eh? FP2 te puede formar muy bien en temas de tecnología. Entonces, bueno, y luego, pasa que no no sé, veo una pues, persona, digamos, 40, 50 años de nuestra edad yendo a un FP2, pero de repente, no sé, a pero un un máster máster. de análisis de Sí, data, hay un o montón de másters y la gente tiene contenido, luego tienes que encontrar quien te dé una oportunidad, pero en general en tecnología alrededor de estos datos te dan la oportunidad, la verdad. Es una pena, ¿eh? Fíjate que yo hace un tiempo buscaba un rol para una de las partes de tecnología, la parte de work, bueno, de puesto de trabajo. Entonces, fíjate, me encontré... perdóname que te interrumpa, Ah, hay una cosa que yo no dije, que tú te especializas justamente en buscar gente, sí. dentro de los campos de especialización de los headhunters, te especializas justamente en la parte tecnológica y Sí. de data, ¿no? En tecnología trabajo mucho, pero más que nada porque por mi trayectoria anterior lo entiendo y me diferencio un montón, aunque luego también busco cualquier otro rol. Fíjate que encontré este señor que entonces tenía 47, 48 años y justamente este hombre no había terminado la carrera y estaba trabajando en la típica empresa de servicios, trabajaban para un cliente, entonces el cliente, que era una gran corporación española, le habían intentado contratar, pero su restricción de entrada es que no podían contratar a nadie que no tuviera una licenciatura. Y le tenían mal pagado para su competencia, tal. Oye, le busqué para mi cliente y mi cliente dijo, nos importa un bledo que no tenga una Claro. licenciatura. Le contrataron y están encantados ambos, ellos satisfechos con él y él contento de la oportunidad. Yo creo que quizá era algo que a mí me parece
no tiene sentido. Es verdad que cuanto mejor te formes y te prepares es mejor, ¿no? Pero lo importante es lo capaz que es la persona de hacer las cosas, ¿no? Y alguien puede haber tenido un problema en un momento y no sé, Claro, lo que ¿no? pasa es que el título, o Sí, sea, el título te da una sigue cierta siendo un garantía. filtro, sigue siendo un Sí, sí, sí. filtro infranqueable. O sea, este Sí, exceso de titulitis también para hablar sí, de sí, sí. neologismos que se ponen de moda. Sí que hay un exceso de titulitis, pero claro, es que hay, como dices tú, hay tanta demanda que empiezas a filtrar por los Sí, títulos. Entonces, por sí, desgracia, es un eso es verdad. título o Sí, algo sí. o algo Mm, extraño que más o menos parezca que lo has hecho. sí. Yo creo que hay dos perfiles, el que estudia la licenciatura, ¿no? Y luego se olvida toda la vida, y luego ves gente que digo, ¿y este cuándo ha trabajado? Porque tiene un Sí, título detrás de otro, ¿no? Y sí, sí. digo, Yo he conocido gente de 27 años que tiene una carrera y 6 másteres y tú dices, pero sí, sí, dices, ¿pero cuándo? Y además, ¿para qué? ¿No? ¿y La para idea qué? es para qué. Mm, Exactamente, porque una cosa es estar reinventándose y actualizándose permanentemente, pero tiene que tener sí. cierta Y luego capacidad. otra discusión que tenía hace una semana con un cliente es el tema de los cambios. O sea, la generación que ahora ya tienen de 40 para arriba, o sea, cambiarse mucho estaba mal visto. Sí, Pero ahora la gente joven, o sea, quizás están en un extremo diferente. Más de 2 años no se quedan en una compañía. cambian Mm, demasiado, a veces parece sí, demasiado. sí. Yo creo que demasiado, ¿eh? Sí, porque en ese sentido, digamos, por un lado se le pide a las empresas que hagan una gran apuesta de formación Mm, de gente de yo, y si se les van a ir a los 6 meses, la gente sí. dice, "No, esta Y persona". luego, no sé, Pero por bueno, otro lado, a mí me cuesta a veces o pienso, jope, por un lado, ¿qué compromiso tiene este chico? ¿No? claro, ¿Qué compromiso tiene? Y luego, ¿realmente ha hecho un proyecto como para aprender? Porque al final tú aprendes cuando haces algo, ves el resultado y dices, bueno, esto lo hice bien o mal, ¿no? Y aprendes. exactamente, hasta que no haces el post-mortem del Sí, proyecto, sí, sí. porque si no, de entrada, Mm, las ideas son buenas y se empiezan, y si cuando está por terminar salta a otra empresa. sí. Bueno, hay gente que tú lo sabes, que has estado en esta consultoría, que toda su carrera ha Sí. saltado de empresa en empresa, nunca ha hecho nada y ha Mm. llegado arriba de todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno, a mí me llama la atención. Tal vez es verdad que hay gente que se vende muy bien. No Hay sé. gente que se vende muy, o se vendía muy bien. Yo creo que, Mm. bueno, ahora va a ser últimamente un poco más difícil, ¿no? Sí. Yo, bueno, coincido contigo porque por eso también te publiqué el libro, porque estamos en la misma Mm. sintonía. Yo creo que lo que hay que hacer básicamente es conocer bien uno qué es lo que puede aportar, más allá de los títulos, sino sobre todo de las capacidades y de los intereses, ¿no? Una cosa que quiero destacar de las muchas cosas que destacas en tu libro es que todos nos enfocamos en qué es lo que hemos hecho y no en qué es lo que Sí, queremos hacer. sí, Entonces, sí. es muy importante que si estás buscando un cambio de trabajo o estás buscando trabajo directamente, no vayas solo a lo que has hecho, sino a ver qué es lo que quiero hacer y qué herramientas tengo para demostrar Sí, que puedo hacer eso, ¿no? Y si te sí. enfocas bien en eso, aunque tengas el título, no, bueno. Sí, sí. A mí a veces es que hay currículos que empiezo a leerlos y está mal decirlo, pero es que me aburro. Porque empiezas a contarme la historia. Si no me interesa, lo que me interesa es qué quieres hacer y qué producto eres tú. Que me cuentes toda la historia me obligas a pensar a mí. Entonces, hay que ser espabilado, ¿no? Al final tú tienes que ponérselo fácil al de enfrente. Si tú vas a vender algo y empiezas a contarle todo lo que has hecho, al de enfrente no le interesa su problema. Sí, sí, Entonces sí, tú sí. tienes que ver cómo resolver su problema. Mm. Porque yo creo que a veces, dime si me equivoco, hay mucha gente que va directamente a ti a buscar únicamente consejos, Sí, sin darte cuenta que en realidad tú eres el cliente de ellos también. O sea, sí, sí, hay sí, dos clientes, totalmente. la empresa que te contrata y el aspirante a la Sí, empresa, ¿no? sí, Eh, pero claro, ellos tienen que, a su vez, cuando estás vendiendo, tienes que quitar la fricción en la compra, ¿no? sí. Evitar los obstáculos de compra. Y si te enrollas, ya. A mí también me pasa a veces, bueno, hace poco, y el chico me parecía un buen profesional, pero yo pensaba, Dios mío, tengo 45, 50 minutos, entonces empieza a contarme toda la historia con detalle. Yo pensando, si no nos va a dar tiempo, tienes que pensar que al otro lo que le interesa es el futuro, ¿no? Claro. No sé, y fíjate que ahora también me pasa una cosa curiosa, como ahora casi todo lo hacemos en vídeo, bueno, cuesta un poco más generar sintonía. Entonces, a veces veo un candidato y digo: "Uf, si es que me estoy aburriendo", ¿no? Y al final cortas a los 20 minutos. Y luego me siento un poco mal, pero digo: "Jope, también es su responsabilidad como candidato hacer que la conversación sea amena y Sí, ganarte". Mm, yo diría que es más su responsabilidad, sí, ¿no?
Sí. Luego dirá, este headhunter era un aburrido, me ha cortado los 20 minutos. Ya, bueno, es que no me parecía interesante la conversación. Entonces, yo lo Claro, intento, pero también lo tienes que intentar tú, porque tú sí, eres el sí. que se está vendiendo. El cliente es el que tiene la razón y en este caso tú eres Sí, el cliente, que a sí, veces, como te digo, es paradójico, ¿no? Pero sí, sí, sí. es un Pero poco bueno, la relación a veces que se da también entre justamente escritores y editores, ¿no? Porque somos clientes mutuos, ¿no? Muchas sí, veces, o sea, yo a ti te iba a vender la editorial para que publiques conmigo y tú me venías a vender tu libro para que sí, sí. publiques tu libro. Entonces, a veces hay que entender que uno está de las dos partes y que, Sí, bueno, sí. Yo siempre además digo a la gente que hoy estás en este lado de la mesa, al otro lado estás al otro lado de la mesa. claro. Es verdad que hay gente que eso se olvida, ¿no? Sí. Pero es así. La Sí, sí, otra cosa es que el mundo es muy pequeño y muy cíclico, siempre te vas a encontrar. sí, sí, Y está la famosa frase de que trata bien a la gente cuando vas para arriba porque te los volverás a encontrar cuando vayas para abajo. totalmente. Así que hay que portarse bien. Sí, sí. Y también es verdad que tiene que ser genuino, ¿no? A veces ves Ah, gente no se vale, no que no porque le sale de dentro, pero bueno, no sé. Yo creo que una cosa que nos deberían enseñar en el colegio de pequeños es qué es la empatía y cómo desarrollarla. sí. Bueno, y la verdad que sí, bueno, son esas palabras empatía que hoy en día se mencionan mucho, volvemos a las palabras Sí. que están de moda, y que creo que poca gente la entiende realmente, ¿no? Mm. Muchos O, lo o cada venimos, uno, sí, cada uso, uno tiene su... sí. Yo lo veo como la capacidad de ponerse en lugar del otro. totalmente. Y Entonces, hay gente que no lo hace, ¿no? Y me dijo, pero yo creo que es algo que seguramente se puede aprender o se puede desarrollar. Cada uno de forma natural tiene un nivel. Están los psicópatas que tienen cero empatía. Y luego, no sé, habrá gente que, no pero sé, yo no... los psicópatas justamente no la tienen, pero son capaces de fingirla. Puede ser, seguramente. Es curioso, capaz que la entienden mejor que otra gente, ¿no? Sí, sí, Bueno, siendo un poco empáticos con los que escuchen este sí. podcast, no quiero alargarlo Vale. demasiado. Eh, Muchas gracias, Puri, por Un placer. participar en esto, por escribir tu libro. Para todos los que nos escuchen y quieran saber más de esto, Muestra tu talento, es el libro donde encontrarán las claves. Y seguiremos charlando aquí en el podcast de Ediciones Urano sobre empresas, sobre gestión del talento, como está de moda ahora decirlo, sobre profesiones. Y será hasta la próxima. Muchas gracias por todo. A vosotros. Chao, chao.